hablar del alcohol es hablar de uno de nuestros más primitivos compañeros de viaje. Los primeros copazos se remontan a los albores de nuestros días. Egipcios, griegos y romanos se hartaban de vino mientras fundaban nuestra civilización. Pero hoy bebemos para celebrar, para olvidar, para desinhibirnos o para simplemente acompañar una conversación. ¿Cuál es nuestra relación con el alcohol? ¿Qué papel juega en nuestra sociedad y en nuestra manera de relacionarnos con los demás? ¿Se ha convertido en una herramienta de socialización indispensable? ¿Hemos normalizado el bebercio? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo en exceso? Dentro, Gameplays. Buenas tardes. Una generación marcada por canciones de piperra como ¿qué culpa tengo yo de haberme enamorado de una botella? Darío, espero que estés hoy sobrio. Una generación, te refieres a no la actual, claro. No la actual. No la actual. No la actual. Pero ellos pueden salvarse. Ellos sí, ellos están a tiempo. Esta ya está perdida. Exacto. Estáis condenados. Darío, tremendo tema, ¿eh? Tremendo melonero que traigo yo para abrir hoy. Interesante. Interesante. Además, una mesa... Excepcional, porque es una de las movidas estas que dicen la droga legal y todas estas cosas que nosotros incurrimos muchas veces en palabras que no son la terminología correcta. Eso? Sí, eso es lo que dicen. Está en la calle. Y está en la calle. Hoy. Bueno, hemos preparado un billete al efecto, bueno, pues para que tú te enteres de lo que va la movida. Alcoholismo, ¿qué pasa con la vaina? ¿Cuántos de los stories de tus contactos de Instagram narraban antes de la pandemia los ciegos de los sábados? ¿Qué pasa después de una buena pedazo de fiesta? ¡Una buena pedazo de resaca! Y las resacas de los domingos. La luz te hace daño en los ojos, tienes mucha sed, pero te da náuseas la comida. Tienes el dolor de cabeza de tu vida, temblores y no puedes alejarte mucho del baño. Eso, amigos, es la resaca. El alcohol es la droga más consumida en España. Es que los españoles son increíbles, tío. Estos son luego los que cuando va al chiringuito se van todo ¡al chiringuito! ¡Al chiringuito! Muy por encima de otras sustancias legales, como el tabaco o los psicofármacos, y de otras ilegales, como el cannabis. Sin embargo, muchos de nosotros ni siquiera la concebimos como tal. Nacho, tú te vegas, te bebes tu copa. Beber con mis colegas hasta quedar sin sentido, básicamente. Vomita, porro, todo el rollo. Según el último informe Edades del Ministerio de Sanidad, el 77,2% de los encuestados había consumido alcohol en el último año. La feria es muy dura. Ya. Yo me tengo que mojar la vida en la rosa. La OMS, por su parte, alerta de que el consumo de alcohol causa 2,5 millones de muertes cada año y según estudios de la Unión Europea, el 25% de las muertes de chicos entre los 15 y los 29 años están relacionadas con el consumo de alcohol. ¿Somos conscientes de esta realidad? Vivimos en una sociedad alcohólica, en la que el ocio pasa casi siempre por echarse unas cañas, copas o vermús. ¿Por qué bebemos tanto? ¿Por qué nadie habla de una pandemia que lleva años entre nosotros, azotando los barrios, como las casas de apuestas, la del alcoholismo? Lo más importante lo lleva papá. Como no tiene rival, papá bebe tropical. ¿Esos niños estaban a punto de consumir alcohol? Ya habían consumido. Ay, Dios mío. Ya habían consumido. Otros tiempos. Otros tiempos, ¿eh? Bueno, vamos a presentar la mesa que la tenemos caliente, EO. Cris, y que siempre me... Lizarraga, que me atasco con el apellido. Ella es la cantante de Belaco también, autora del fanzine Quítame la culpa, recién presentadito aquí en Madrid. Si no lo tienes, pues ya lo estás pidiendo por internet. Eso no es. Sí, soy yo. Claro. Y además tenemos que decir otra cosa, que ya ha colaborado en otros programas que también pues puedes chequear por aquí. ¿Hoy te hace más ilusión el programa? Bueno, Hoy igual. me sorprendió más la llamada, pero estoy súper contenta de estar aquí, la verdad. Tía, pues bienvenida. Otro repetidor, Gerba. Bueno, qué barbaridad. Ya sabéis que es miembro del grupo madrileño Antifan. Y bueno, pues toda su trayectoria que tenéis que escuchar musicalmente. No nos trae casetes hoy. No. Sí, hoy vengo de representante de las naciones alcohólicas. ¡Guau! Date una vuelta, date un girito que se vea bien la chupa. Que son todas. Al tanto, ¿eh? Al tanto. Es el amo de su destino. En el Zoom tenemos, bueno, un combo maravilloso, que es, por un lado, a Dakota Tárraga. ¿Cómo estás, Dakota? Hola, muy buena. Oye, para los que no te conozcan, claro, y para los que no te conozcan, ¿cómo te presentamos? Yo digo participante en Hermano Mayor, pero como leyenda. No, participante de Hermano Mayor no. Ahora ya soy influencer.
Ah, vale, pues ya está. Dakota Tárraga, influencer. Pues ya estaría, sí. Pues ya estaría. Oye, está muy guapa ahí con el fondo ese rosa, tía, te sienta bien. Muchas gracias, corazón. Pues nada, las que tú tienes, reina. Y doctor Rafael Maldonado, con un fondo un poquito más clínico, pero ya efectivamente, como bien dice Darío, cumpliendo con nuestro pack universitario. Porros, alcohol y exámenes, que también intervino en ese focus. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decirle algo más de títulos, que es catedrático de la Facultad de Farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, así que y estudia esas cosas que nos pasan en la cabeza cuando hacemos así que nos va a echar una mano hoy con la movida. Luis Jesús Martínez, también repetidor del programa, que trabaja en gestión de proyectos sociales para la juventud, también has colaborado en Vice y bueno, pues tienes todo el tema de la reeducación de los riesgos en el consumo de sustancias, pues así como... Sí, en drogas en general. En drogas, reducción de riesgos. En drogas. Yo quiero abrir la mesa de debate, Darío, preguntando si vosotros bebéis alcohol. Yo la verdad es que bebía y de vez en cuando lo dejaba, pero definitivamente desde 2017 no volví a beber. Y no me lo planteé como no voy a dejar de beber nunca más, sino que simplemente pues tuve una última terrible resaca de no poder levantarme de la cama hasta las 9 de la noche y no poder ingerir nada y pasarme el día potando y dije, pues hasta aquí no me siento muy bien. No luce bien en el cuerpo. No, fue como una decisión, eso, pues a título personal e individual, pero de repente pues vino después toda la epifanía de lo que eso suponía a nivel social. Y Luis, ¿qué es el alcohol? Si te lo pregunto así como término. Hombre, el alcohol es una droga. No se puede negar que el alcohol es otra droga más, igual que pueden ser el tabaco, los porros, y el estatus de legal o ilegal, pues al final depende de las sociedades y del momento temporal. Pero no sabría cómo definirte más allá de que es una droga que al final pues tiene unos efectos muy diversos en el organismo, porque al final afecta a diferentes neuroreceptores del cerebro y entonces pues los efectos que puede tener son bastante diferentes y en muchos casos pues pueden ser bastante perjudiciales. Dakota, tú bebes, que si tú bebías... Que el alcohol sí. no es ilegal porque está permitido. Si fuera ilegal, no estaría permitido. Exacto. Y lo que me parece muy mal es que lo vendan a menores también, porque a mí, yo siendo menor, me lo han vendido. ¿Y por qué razones tú crees que bebemos alcohol, Dakota, así tan masivamente? Pues es que a mí me pasó una desgracia y pues mira, yo no se la deseo a nadie, sinceramente, pero es que el alcohol te desinhibe, no sé. Y tú, por ejemplo, Gerba, ¿cuál ha sido tu experiencia con el alcohol? ¿Cuál? ¿La última? No, bueno, no sé si la última o cuál ha sido tu experiencia en general. ¿Cuál es tu relación con el alcohol? Hostia, es íntima. No, yo sí bebo. Sí, es que es verdad, yo bebo. Bebo, o sea, a veces bebo más, otras veces bebo menos, pero bebo bastante, o sea, soy consumidor habitual. ¿Y por qué crees que bebemos? Lo siento. Te estás cayendo, ¿eh? Te estás desmoronando. No, pero Gerba, ¿por qué crees que bebemos? ¿Coincides con lo que ha dicho Dakota un poco? ¿Porque te desinhibe? Porque... Sí, o sea, yo lo había pensado esto antes de venir y creo que en general hay una necesidad de colocarse en el ser humano histórica, ¿no? Hay unos que beben, otros que corren, otros que tal, pero todo el mundo se engancha al final a algo, tenemos como ese cerebro adicto, ¿no? a las cosas. Rafa, dinos tú algo de esto, ¿qué nos pasa en el cerebro cuando bebemos alcohol? A ver, yo antes que nada lo que acabas de comentar de que el cerebro, como digamos, está preparado para que bebamos. Pues a ver, yo me recuerdo un estudio, una revista preciosa que PNAS de muy alto prestigio, en la que demostraron cómo monos en la selva se volvían, entre comillas, adictos al alcohol que maduraba en las palmeras. Entonces, estos monos se volvían de una manera compulsiva a tomar alcohol en un medio natural como es en una selva. Por lo tanto, ¿por qué bebemos? Una cosa muy sencilla. El alcohol, al igual que todas las drogas, va a producir placer, va a activar nuestro circuito del placer y esta es la razón por la que se consumen drogas. Drogas, y aquí es muy importante también que nunca hablemos de alcohol y drogas, hablemos de drogas entre las cuales está el alcohol. Que esto muchas veces nos equivocamos. Totalmente de acuerdo contigo. Comentaba antes, Chris, que hubo una resaca muy mala, que fue la que
puso el punto final. ¿Habéis tenido experiencias así también en la que hayáis dicho, vamos a intentar rebajar esto? Sí, las experiencias más ridículas de mi vida giran alrededor del alcohol, Sí, ¿eh? sin duda. Sí, sí, los momentos, los pasajes más vergonzosos tienen compañero alcohólico, sin duda. Va de la mano. Sí, sí, Y además esos pasajes vergonzosos que dice Gerba, que muchas veces te acuden a tu cerebro 3 meses después, mientras estás intentando dormirte, te acuerdas de por qué dije aquello. O te lo recuerdan, que es peor. Te lo recuerdan. Es que, bueno, también por un lado está eso, ¿no? Lo vergonzoso y tal, y lo ridículo, pero luego también a mí me ha pasado que cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que con el alcohol yo a mí misma me he puesto en peligro muchas veces. Claro. Y que también hay un rollo muy tóxico que concierne lo que es el alcohol y la machirulada y lo que genera, ¿no? La forma de relacionarte con la gente o hasta... Claro. Sí, sí, sí. Y hasta que no he dejado de beber tampoco me he dado cuenta de esas cosas. Ya. Dakota, tú, por ejemplo, ¿puedes beber y poner límite o hay gente que bebe...? O sea, que si no, es que yo ya no bebo. Porque si yo empiezo con una, ¿vale? Y es verdad que hay gente que no sabe parar y yo soy de las cuales no sabe. Entonces, pues no, ya lo evito. ¿Y cómo, por ejemplo, dejaste de beber así de forma radical? ¿O pues por qué motivo? Yo fui a psicólogos, o sea, yo no todo es hermano mayor, es querer es poder, ¿sabes? En esta vida. Y si tú te propones algo en esta vida, te lo consigues. Y si yo he podido, todo el mundo puede. Oye, y técnicamente, Luis, ¿qué es una resaca? Pues en principio una resaca se caracteriza porque como compuesto químico el alcohol tiene la propiedad de deshidratar. Y quiero recordar que el cuerpo humano es como un 70% agua aproximadamente, con lo cual, pues si estamos ingiriendo durante X horas una cantidad más o menos abundante de alcohol, ese alcohol va deshidratando pues, desde los tejidos, órganos, células del cuerpo y normalmente esa deshidratación pues, conlleva efectos pues, tipo de inflamación de los tejidos cerebrales y todas esas inflamaciones o disfunciones, por así decirlo, que se producen en los órganos, pues producen lo que se conoce como resaca. Además, también recordar que el intestino pues, tiene un montón de bacterias, ¿vale? Hay una flora intestinal que el alcohol pues, afectaría de forma bastante negativa a ello y por eso también pues, lo típico de malestar intestinal al día siguiente o posibles pues, efectos de náusea y demás. Y que quieras mucha pasta. Y claro, o sea... Y que busques hidratos. Sí, sí. Eso además que, vamos, los estudiantes seguro que lo saben, pero lo típico de volver de botellón y hacerte unos macarrones a las 6 de la mañana no es casualidad. O sea, no es casualidad. No es casualidad. Cris, ahora que ves desde el otro lado las cosas, ¿consideras que está muy aceptado socialmente, que es muy difícil socializar sin el alcohol de fiesta, pues eso, salir a tomar algo, que es que el hecho de tomar algo normalmente ya es alcohol? Porque si me dices voy a tomar un café... Es que es una movida porque hay un artículo de Jacaranda Disidente en Pícara que dice eso, que es como que dejas de beber alcohol y te das cuenta de que tú lo haces por una decisión de pues no me sienta bien, no lo tomo, pero de repente pasas a estar al otro lado, como tú has dicho. Y de repente es como que algo que no te sienta bien, que tú has decidido no hacer, es algo a través de lo cual la gente socializa. Y es omnipresente. Ya, pero yo te quería decir, un momento, perdona, yo quería decir a usted que para tratarlo también hay remedios, ¿me entiendes? Tú puedes ir, yo he ido a la UCA, los peores momentos de mi vida me lo ha traído el alcohol, con lo cual hay medios. Si tú quieres, puedes. Sí, sí, no, sí, yo puedo, o sea, yo estoy fenomenal. Lo que pasa eso de que automáticamente la gente te convierte en antialcohol porque no bebes, en un rollazo, básicamente. Claro, o sea, como que te estigmatizan por no beber. Sí, o de repente, pues eso, por cada grupo social en el que te mueves y te ven no bebiendo, te someten a interrogatorio, pues eso, tipiquísimo, de pero ni un poquito, o ya te diviertes y todas estas cosas. Y bueno, yo la verdad es que yo no beba no significa que me rodee de gente que no beba, me rodeo de gente que bebe y muchas veces de gente que es capaz de tomarse algo sin más, pero me pasa un poco como a ella, que digo, pues me parece estupendo que tú puedas beber un poquito y ya está, pero como a mí eso no me funciona, pues eso. Claro, y Gerba, tú por ejemplo... Es mejor evitarlo. Sí.
O sea, ¿y tú piensas, Dakota, que se puede uno divertir, por así decir, o puede estar en la misma línea sin alcohol que con alcohol? Siendo sincero. Hombre, vamos a ver, siendo sincera, no. ¿Vale? O sea, la verdad es la verdad. Pero es que si tú no puedes... O sea, a mí me han traído las peores ruinas de mi vida, ¿vale? Entonces, si tú no cambias, es que tienes que cambiar, tío. Querer es poder. Y punto. Oye, yo creo que habéis tocado un punto muy importante y es el hecho de que hay gente que no se es capaz de controlar. O sea, yo creo que esto es muy importante. Claro, por eso digo yo que no la prueben. Sí, pero a ver, yo diría más que hay gente que no es capaz de controlar, es que démonos cuenta que estamos hablando de una droga que va a causar una enfermedad que se llama la adicción. Es decir, en algunos sí, en otros no, va a cambiar el cerebro y le va a hacer que sea incapaz de ejercer un control racional sobre el consumo. Y entonces ahí no hay más remedio que, obviamente, como bien comentaba Dakota, hay centros especializados muy buenos para esos tratamientos y, evidentemente, una persona que ha caído en esta enfermedad nunca más puede volver a consumir la droga, el alcohol. Claro. Gerba, ¿tú, por ejemplo, has intentado alguna vez no beber y te han presionado? O sea, que tú vayas a tomarte algo y que tú digas 1-0 y te digan 1-0, tal, ¿sabes? Bueno, sí, a lo mejor lo han intentado, pero... O sea, yo... ¿Pero ¿y qué ha pasado? No, porque no pasa nada. O sea, que me bebió la cero en estilo lo que me apeteciese en cada momento. O sea, yo entiendo lo que estáis diciendo, pero lo estamos limitando un poco solo al alcohol, ¿no? Creo que la cuestión es si puedes estar sobrio en el mundo, totalmente sobrio, sin nada, o si necesitas alguna forma de alterar tu conciencia, ¿no? De alguna manera. O sea, que hay mucha gente que no bebe, pero toma otras cosas, claro, o es adicta a otras cosas, al móvil, a las relaciones, a la comida. A la comida. Al ejercicio. O sea, ese es el punto al que yo creo, por ejemplo, yo creo que soy incapaz de llegar a un punto de sobriedad absoluta en el que tú contigo mismo y con lo que te rodea... Estés deluxe, sin nada externo ni nada. Sin necesidad, eso no... ¿Hay algún punto positivo? Ahora, pero también te digo que te tienes que rodear de buenas compañías, ¿sabes? Porque si tú estás intentando dejar de beber y vas con una persona que está bebiendo todo el rato, quieras que no, aunque no te ofrezca, te estás incitando. Entonces, con lo cual, eso hay que evadirte, o sea, dejar a tu amigo de lado, y es lo que hay. Hombre, yo ahí creo que sí que es verdad que en esto influyen mucho las compañías también hacen muchísimo, ¿eh? Sí, precisamente Luis es que es una persona que ha estado como haciendo precisamente el trabajo de campo en la fiesta, así de claro. Entonces, Luis, ¿nos puede hablar un poco de la experiencia respecto de estas cosas que estás comentando? Quería, simplemente apuntar de que las habilidades sociales que las personas tienen a nivel individual afectan mucho y de forma determinante a los consumos o a los hábitos de consumo que puedan tener. Es decir, si yo sé cuándo algo me puede afectar mal o bien, o cuándo puedo tomar mi decisión, aunque vaya con un grupo grande o menos, me puede influir en algún momento. Pero si tú tienes la capacidad, pues, de saber decir que no, de saber controlarte o de saber pasarlo bien, como dice Gerba, sin ningún estímulo externo, sin ninguna recompensa positiva, pues al final... Y también lo que te espera al otro lado, ¿no? de la sobriedad, porque si tú dejas de beber y lo que te espera es un sitio de mierda, pues igual no te apetece llegar ahí, ¿no? Ya, es que eso también, en eso estoy contigo, porque tú tienes que tener alguien que te apoye siempre, ¿sabes? O sea, yo también, a mí mis padres han sido todo también para yo. Claro. Sí, no, y yo creo que sí que existe gente que es así. Yo los conocía en los botellones, tal, pues el típico grupo de 8 personas y siempre hay uno o dos. No todo el mundo tiene familia. Claro, también. Pero ya te digo, al final siempre 1 o 2 personas pues eran astemias o no bebían muy poco, se echaban una copa y ya está. Y yo sí que lo que veía es que ellos se lo pasaban igual de bien, pero sí que es verdad que al final, como decía Dakota, por las malas compañías, no malas compañías, sino que si tu colega se pone hasta el culo y se pone a vomitar y te toca estar toda la noche agarrando pelos o sujetando frentes o llamando, cogiendo el teléfono a los padres para decirle que está mal o que no sé qué.
pues al final es algo que te está fastidiando un poco la noche si tú asumes ese rol. O sea, si tus colegas también pues no dependen de ti para poder llegar a casa, es decir, que gente que aunque beba... No se puede pasar uno igual de bien, es lo que me estás diciendo. Con alcohol que depende un poco del sitio y de las compañías. Yo creo que sí, que poder se puede. Lo único que tienes que tener esa capacidad y que la gente con la que estés o el sitio donde estés también te ofrezca un poco esa posibilidad, porque al final si tus colegas están siempre poniéndose hasta las cejas y no te dan pie a que tú puedas socializar de otras formas, pues claro, muchas veces o te pones tú también hasta las cejas o tienes que cuidar de tus colegas, pero esa dicotomía sí que se veía sobre todo en edades muy tempranas o en primeros botellones. Ya, pero es que ahí entonces no vais al compás, entonces no te interesa esa persona. Bueno, claro, ahí ya también es una valoración que puede hacer cada uno, o sea, pues si, yo qué sé, yo al final ya te digo... Yo pienso así, vamos, es de mi perspectiva, Rafa, siempre se ha dicho que es muy mediterráneo, pues la copita de vino con la comida. ¿Hay algunas cosas positivas en un consumo razonable del alcohol? A ver, el alcohol es una droga, como ya digo, y siempre hay un riesgo. Entonces, claro, si ponemos en la balanza beneficio-riesgo, yo aquí subrayaría algo que ya Luis, ya Dakota lo han mencionado antes, y es el tema de la edad. La edad es fundamental. No es lo mismo el consumo, como el que tú acabas de mencionar, de una cena, una persona... Pongamos el caso, un caso en el que podría tener un beneficio. Imagínate una persona de 55 años, de 50, 60 años, con un poquito de obesidad central, digamos que tiene riesgo cardiovascular y que toma una pequeña cantidad de vino algunos días en la cena. Sí. Aquí, obviamente, el riesgo es mínimo y el beneficio lo podría hasta incluso buscar. Pero claro, estamos hablando, no quiero decir que lo encuentres, pero podrías al menos buscar. Pero estamos hablando de una situación muy diferente al consumo habitual. El consumo habitual no es esta copita de vino en la cena o esta cerveza en la cena. El consumo habitual es un consumo de unas cantidades mayores de alcohol o un consumo de atracón en muchas ocasiones y a unas edades en las cuales el alcohol es mucho más peligroso que a las edades que estamos hablando ahora. Porque la cabeza está blandita todavía, ¿verdad, Rafa? Como claro, que no ha cerrado. Es que aquí, y este punto lo tocó Dakota al principio del todo, 18 años. O sea, es que un consumo por debajo de 18 años es ilegal. Y si es ilegal pero por sus razones y la razón porque es que... Yo ahora tengo 26 años, ¿vale? Pero yo he tenido 16 y me he ido de botellón, como todo el mundo, y me han vendido las botellas. Es que me las han vendido. Claro, y es que el cerebro en ese momento aún no ha madurado. Y todas las drogas, incluyendo el alcohol, van a producir un efecto muchísimo más lesivo sobre un cerebro que no ha madurado que sobre un cerebro maduro. Esto es claro. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para introducir el vídeo de Maffer, que ha estado ella buscando pues, lo que viene a ser siendo por la web, por la internet, pues que se cocía acerca de este asunto. Vamos allá, Maffer, a ver qué nos has traído hoy. ¡Qué sorpresa! Hola, mi nombre es Maffer y como habréis visto el programa de hoy va sobre el alcoholismo. ¿Qué es lo que nos impulsa a gastarnos entre 12 a 15 euros en una copa un viernes noche? ¿Qué es lo que nos gusta tanto de ir pedo, taja, como Alfredo? Esto ya lo dejo a elección de cada comunidad autónoma. Pero bueno, si estas preguntas te inquietan, déjame decirte que las he formulado en el lugar donde encontramos todas las respuestas en el siglo XXI. En un sticker de Instagram. Ay, verdad. Tercer mundo. ¿Por qué bebemos? En plan, ¿por qué bebemos alcohol, tío? En plan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta que más se ha repetido es para evadirnos. Y yo me pregunto, ¿de qué nos queremos evadir? ¿De la alienación provocada por el trabajo asalariado? ¿O quizá porque tenemos miedo al futuro incierto que viene por la crisis del coronavirus? Yo en mi caso muchas veces me quiero evadir del hecho de que Rihanna ya no haga música. Otra de las respuestas que más se ha repetido es porque bailo mejor y ligo más. Yo sinceramente con esta lógica no tengo nada que decir, porque quien me conozca sabe que todo lo que sea el amor me parece bien, aunque como todo, siempre con moderación, porque puedes convertirte pues en él o la turras de la noche. Todo perdido, no sé. Y la verdad que nadie quiere eso, aunque bueno, sí que es verdad que noche ya pues poca cosa. Desde que nos encontramos en tiempos de COVID ya no hay buenas noches, Bart, solo noches. Hello, darkness, my old friend. Como era de esperar, los expertos nos dicen que para evitar la resaca debemos evitar beber. Pero seamos honestos, un vasito de agua antes de dormir se agradece.
Pues ahí lo tienes, Darío. Me parece bien. Así está, ni por arriba ni por abajo. Me ha agradado. Es lo que hay. Me ha agradado. Bueno, estábamos precisamente pues tratando el tema del alcoholismo en edades demasiado tempranas cuando todavía no está pues cocido el cerebro, Rafa. Y yo te quería preguntar un poco, a raíz de eso, si se puede restaurar, por así decir, porque me imagino que esto a nivel neuronal pues nos debe de dejar un poco muñecos, y si luego después, por ejemplo, tú haces como una rehab de no beber, puedes volver a tu status quo normal. A ver, hay alteraciones que podrían restaurarse y otras que no. O sea, si tú coges el cerebro de una persona, de un paciente alcohólico, que el clásico alcohólico durante muchos años bebiendo alcohol, y lo tienes en tus manos, si tienes en tus manos el cerebro de un paciente de Alzheimer, es que es muy parecido. Es muy parecido un cerebro y el otro. Entonces, ahí te ves realmente cómo, o sea, te ves los hemisferios, cómo se han ahondado, te ves cambios en la forma del cerebro que causa estas lesiones a largo plazo del alcohol. Entonces, estas lesiones obviamente son irreversibles. Lo que tampoco tenemos que ser tan desesperante. Un consumo en unas edades tempranas que luego cesa, pues sí, puede producir determinadas alteraciones, no llega a producir este cambio tan brutal en el cerebro. Pero hay cambios a largo plazo que va a generar el consumo de alcohol, algunos de ellos irreversibles, y sobre todo lo que tenemos que tener muy en consideración es que puede generar esta enfermedad que se llama la adicción. Y esto es como una lotería, a uno les toca y a otros no les toca. Y no lo sabemos si nos va a tocar a nosotros o no. Cerebro feo. Cerebro feo, no mola nada. Oye, sí, perdón, cariño, que antes querías hablar. Es que a mí me parece súper interesante eso, la perspectiva de la salud y todo eso, y aparte, es como otro melonazo, pero la salud mental y el efecto depresivo que pueda tener. Pero también me parece que hace falta hablar de la falta de perspectiva de género que hay en temas de ayuda o de prevención en todas las drogodependencias, porque pues estamos hablando de una droga y al final no deja de haber una incidencia brutal de la violencia machista, o sea, del alcohol en la violencia machista. Sí, y también de la estigmatización a las mujeres cuando beben. O sea, y como todo ese espectro de cosas que es como que también es salud y que existen, total. y que me gustaría dejar ahí la mención, pero un poco a raíz de esto, o sea, hay una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que yo no recuerdo, por lo menos con 16 años, que viniesen a un taller a decirme, o sea, claro, más allá de el alcohol es malo, las drogas son malas, o sea, ¿realmente hay una instrucción o hay algo para evitar lo que estabas tú comentando antes con datos concretos de la pradera de San Isidro lleno de gente pues haciendo la croqueta a las 4 de la tarde? Sí, bueno, la verdad es que en nuestro proyecto lo que hacíamos es montar una carpa en los botellones como tal de las fiestas patronales de Madrid, y dábamos información objetiva y que la verdad es que pues, podía favorecer la reducción de riesgos en el sentido de pues ponte un límite, es decir, sé consciente de lo que vas a beber, cuánto vas a beber y hasta qué punto vas a beber, porque como decíamos, hay gente que a lo mejor tiene más o menos control para poder beber, pero que menos que partir de un límite, ¿no?, hasta el que puedas llegar. Y nosotros veíamos muchos chavales que, bueno, sí, al final ellos pues podían entender un poco el tema del límite, pero no estaba en su opción del día. O sea, al final eran chavales pues que se ponían, o sea, bebían todo lo que podían, que habían comprado, y lo que no, pues lo pedían a otros colegas y tal. Y hemos visto pues de todo, o sea, pues desde... ¿A la carpa van cuando ya están borrachos o cómo? Depende, o sea, había veces que venían ya después de haber bebido. Nosotros, como llegábamos normalmente a las primeras horas, sí que nos acercábamos a los grupos de gente que estaban bebiendo y demás, y pues mediante flyers o algunas dinámicas, pues tipo un pasapalabra sobre drogas para ver qué saben, qué no saben, o un cuestionario que registrábamos su actividad, pues cuánto beben, si tienen problemas de memoria al día siguiente, si tienen un límite para beber, si a lo mejor después de beber la suelen liar parda, que se lo preguntábamos como tal, y pues consiste en todo lo que sea, pues romper contenedores, pegarse, pues montar espectáculos y demás. Y sí que veíamos un montón que eso se reflejaba en un botellón y en otro, pues ya te digo, desde San Isidro al barrio del Pilar, pues viendo pues como gente a las 5 de la tarde, como decías, va haciendo la croqueta, o vomitando, o uno llorando porque su amigo la ha dejado tirado porque se ha ido con una piba que no sé qué, un montón de peleas, porque como decía la compañera, hay un montón de machos que se sienten como superpoderosos a la hora de beber. Y aparte, no solo es que esté ahí y que genere situaciones de violencia muy vinculadas, pero es que encima es un atenuante cuando alguien ha bebido, que haya agredido a una pava, que la haya violado,
es un atenuante, o sea, se considera un atenuante en la manada. Oye, Gerba, y una cosa, por ejemplo, dentro del mundo, o sea, pues eso, de la cultura pop, etcétera, ¿crees que se consume más alcohol? O si, por ejemplo, llegas, pues eso, cuando se podía, ¿no? Que haya un concierto, alguna cosa así, eso es como que se estimula más todavía. Sí, hombre, dan por hecho que bebes. Eso, si eres músico, dan por hecho que bebes. Porque en un rider siempre te dicen, bueno, ¿y qué bebes? ¿Y qué bebes? Bueno, o sea, es que llegas y hay antes cervezas o vino que agua. O sea, vamos, es directamente eso, ¿no? Y luego el guiño, en plan, si necesitas cualquier cosa. Tal. Sí. Se sobreentiende, ¿no? ¿Creéis que somos una juventud que basa la juerga en la borrachera? Hombre, actualmente yo creo que puede que esté cambiando un poco, o sea, y la pandemia está teniendo algo que ver porque al final nosotros que a lo mejor pertenecemos justo a un poquito más, una generación un poquito anterior, sí que hemos vivido botellones desde los 15 años, 16 para adelante, y una cultura muy de fiesta y de enlazar fiesta con consumo de alcohol. Pero actualmente, pues entre todas las nuevas tecnologías, pues los juegos online, o sea, yo sí que creo que los jóvenes están adquiriendo... Estamos relajando un poquito más el tema del consumo. Por lo menos del consumo de alcohol, que como decía Gerba, o sea, al final eso puede derivar en problemas de adicción pues, a las tecnologías, a los videojuegos, a comprar en internet, ¿vale? Y eso pues es un problema que puede ser igual de importante que el consumo de alcohol. Pero ¿Tú crees que bebemos menos, Gerba, por ejemplo? No sé. Sí, igual sí beben... O están menos bien visto. O sea, antes es que era... O sea, patrocinaban deportistas, marcas de alcohol. O sea, eso ya cambia un poco. Pero bueno, o sea, no sé, si el alcohol pues se suplirá por otra cosa. Sí, y bueno, y los datos son más o menos parecidos a hace unos años, o sea, sí, que tampoco... Sí. Rafa, oye, una cosa que te iba a preguntar yo, ¿cómo podemos identificar que tenemos un problema con el alcohol? Pues tú jamás lo vas a identificar como consumidor, porque el consumidor siempre te va a decir, yo controlo. El consumidor siempre te va a decir, yo controlo. Entonces se lo tienes que preguntar a la gente que tiene al lado por norma. ¿Y cómo se pasa de un consumo moderado a peligroso? A ver, en cuanto este consumo te lleve a algo que pueda ser negativo para ti. Yo siempre me gusta poner el ejemplo. Tú has bebido y luego has cogido un vehículo, por ejemplo. Este es el típico ejemplo ya de un consumo que es peligroso. En el momento en el que llevas una actitud de riesgo después del consumo, como puede ser conducir un vehículo. Y yo creo, si me metís con respecto, porque yo creo que han salido dos puntos importantes, lo de la evolución del consumo. Yo creo que en generaciones anteriores también teníamos un consumo de alcohol que quizás cuantitativamente no era tan grande como ahora, pero muy, muy parecido. Esto viene de muy antiguo. Y lo que sí que hemos avanzado algo, pero nos queda muchísimo por avanzar, es el punto que subrayó Chris sobre la perspectiva de género. O sea, el drama de la violencia machista relacionada con el alcohol es un drama que no hemos podido ni por pienso dirigir de una manera adecuada. Y yo creo que este es un drama que tenemos que subrayar y tenemos que ser conscientes de él. Detrás de la violencia machista, en muchos casos, hay un consumo de alcohol. Tenemos que ser conscientes. También de otras drogas, pero de alcohol sobre todo. Total. Sí es, vamos, seguro. Sí, es así, pero y encima luego se excusan de que van colocados. Eso. Claro. Yo le quería hacer una pregunta a Rafa. A ver. Rafa, o sea, yo siempre he querido tener a alguien listo delante como para poder preguntarle esto. O sea, ¿en qué momento el ingenio humano ha llegado hasta querer colocarse así, ¿no? De inventar la cerveza antes que el wifi. O sea, de tener esa necesidad vital neuronal o como se llame, de estar borracho o estar colocado. A ver, tú me hablas del alcohol, pero tú vete 4.000 años, hace más de 4.000 años que se consume marihuana. Mándame, Rafa, hasta allí. El opio de miles de años que hace que se consume el opio. O sea, es que es algo que nuestro cerebro... A ver, tú quédate con la idea. Nuestro cerebro está preparado para sentir placer. Para colocarse. Podríamos decir que nuestro cerebro está preparado para colocarse. Dilo, Rafa, que quieres escuchar. Para sentir placer. Colocarse, ¿no? A ver, no, porque a ver, tú colocarte, tú imagínate que te bebes un litro de vodka, pues no vas a sentir, te vas a coger un colocón tremendo, pero esto no es lo que vas buscando. Tú lo que vas buscando inicialmente es búsqueda de placer. Y entonces el cerebro está hecho para esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que sobrevivir.
Y si tú no tienes sexo y no comes, pues no vas a sobrevivir. La especie te extingue. Dicho. Está preparado el cerebro para que la especie continúe. Y hay dos cosas básicas, que es la reproducción y la alimentación. 5 cosas en la vida. Si no tienes sexo y no comes, nada. Pues entonces tu cerebro está dirigido para esto. Pero claro, es que las drogas van a actuar justo a este nivel. Rafa, pues algo estamos haciendo mal como sociedad, también lo que te está digo. diciendo Rafa es la manera científica de decir la frase que justo has dicho antes, la de si no bebes, no fumas ni follas, ¿para qué vives, gilipollas? Sí. Es la forma científica de decir esto, en la búsqueda de placer. Y que además es lo que decías. Comer. Hombre, comer, eso está en mi top 1. Cambia fumar por comer, está bien. Sí, vale, me vale. Pero sí que es cierto que es lo que decías antes, además, Rafa, que hay animales que... recuerdo haber visto hace poco un vídeo de unos lemures mordiendo unos gusanos para flipar. Simple y llanamente porque tienen sustancias alucinógenas y para flipar. O sea, que es algo que ya está metido dentro de la naturaleza. Naturalmente. Y el ejemplo que daba era un mono bebiendo alcohol fermentado de una palmera. O sea, es que tú pones a un animal una droga y el animal naturalmente que va a consumir la droga porque va a buscar el placer. Claro. Es así de básico y nuestro cerebro necesita buscar el placer, si no nos extinguiríamos. Oye, mira, Dakota, tú que eres influencer, vamos a ver. ¿Qué pasa con la publicidad del alcohol? Es verdad, en redes y en festivales y el patrocinio, porque luego después al final pues salimos muchos como normalizando el consumo responsable, pero al final estás como incitando a personas que también puedas estar influyendo sobre ellas a través de esas imágenes. O sea, deberíamos de moderar esa publicidad. Pues claro que sí, Es más, yo no he hecho ninguna publicidad de alcohol. Es que yo sí. Miraré, creo yo. ¿Tú sí crees? Sí, es que es la movida que es falsa, ¿eh? Ya, fatal. Soy muy sincera, ante todo va el dinero. Claro. Es que nosotros, por ejemplo, este año que no nos dan dinero de nada porque... Pues sí. Claro. Yo es que... ¿Qué taza? Mira, la taza, Dakota, enséñame la taza. Míralo ahí, dándose un pico, venga, bien hecho. Es que nosotros, por ejemplo, este año, COVID, no hay conciertos, con lo cual no hay ingresos para la música y de repente, pues cualquier patrocinio es bienvenido y claro, de repente pues son marcas de alcohol. Claro, y a mí me plantea un dilema, pero luego también digo, bueno, o sea, soy una persona que no bebe, pero sí soy una persona que quiere pues pagar el alquiler y que quiere comer y dormir y tal. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que a quien le paguen por anunciar algo, lo va a anunciar. O sea, es que es así. Sí, desgraciadamente porque ante todo es tienes triste. que vivir y comer todos los días. Pero bueno, al menos siempre digo que no quiero, o sea, que yo en ningún momento voy ni a salir bebiendo y tal y que No siempre digas voy a tener la opción agua, sin no alcohol. beberé porque por el camino te puede dar sed. ¡Ole! Nunca había visto A ver, la segunda pues claro, si es que esto es así, o sea, que consumo responsable siempre es lo que estamos diciendo hoy, ese es el mensaje. Siempre. Bueno, Dakota, Rafa, me tengo que despedir de vosotros ya. Pues nada, encantada. Oye, ha sido un placer teneros esta tarde. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos quedamos con los mensajes. Del alcohol se sale, del cementerio no. Y te podría decir. Se podría decir. Eso sería una marcada. Y Rafa, que cuidado con nuestra cabeza, que puede parecerse al cerebro de una persona de Alzheimer. Que no nos pasemos. Así es. A las claras. Y démonos cuenta del riesgo que representa el consumo de una droga como es el alcohol. Que controlemos nuestro cerebro en busca de placer, que siempre es un busco en el cerebro. Hay placeres naturales que no causan las drogas. Vale. Sí. Sustituid el alcohol por vuestro placer cuquero. Por sexo. Exacto, Perdona, abiertamente. Bueno, vamos a ver qué nos ha preparado Kilgore para la tarde de hoy. El alcohol sería el segundo fármaco capaz de salvar vidas de enfermos de COVID.
Por sí solo apenas reduce un 4% la mortalidad frente al coronavirus, pero según el ensayo su efecto se amplifica cuando se combina con cannabis. Los expertos esperan a que se publique el ensayo para corroborar, dicen, la eficacia del alcohol y concretamente el vino, que en realidad ya se está probando en los hospitales desde el inicio de la pandemia. Por ahora, los medicamentos más utilizados para combatir al COVID-19 son más de 4 copas en un día. Ahora mismo no hay un fármaco eficaz al 100%, por eso se intenta saber cuáles de los que ya tenemos funcionan mejor. España, viva el rey, viva el orden y la ley. Mi puta madre, ¿me está viendo? El optimismo de los investigadores se centra en la posibilidad de que este fármaco sea uno de los que, combinado con otros, abra puertas a la curación del COVID-19. Que abran los bares, que nos dejen beber. ¿Te acuerdas de este señor? También, era el catedrático. Ese era catedrático y nos lo decía. Bueno, ya sabéis lo que os ha dicho Rafa, ¿eh? Keep the mind on it. Bueno, hemos incorporado, como siempre, pues a nuestra juventud de lo que viene siendo el Papo. Y bueno, pues las voy a presentar ya. Ella es Claudia Sastre, ahí está, Push Asturias, sí señor, Asturias Underground. Representando, ¿desde dónde? ¿Desde Asturias? Sí. De Noreña. De Noreña. Pues saludos para Noreña, porque somos el nuevo Grand Prix nosotros. Ahora ya vamos a empezar a saludar a los pequeños pueblos. Y Yasmina Ourquia. Hola. ¿Qué tal, reina? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos saludas? Pues desde Murcia. Murcia. Murcia Noreña, ¿eh? Buen Grand Prix. Exacto, buen Grand Prix. Murcia eterna, la tenemos siempre pues, en Our Hearts. Yo te quería preguntar, Yasmina, empiezo contigo. ¿Cuál es tu relación con el alcohol? Pues a ver, la verdad que mi relación con el alcohol es también bastante íntima. O sea, yo me considero consumidora, pero yo creo que controlo. O sea, ¿me estáis escuchando? Sí, perfectamente. Vale, verdad. Pues eso, que la verdad que una relación, yo creo que con cuidado, pero sí que quiero dejármelo algún día. ¿Has tenido...? Real. ¿Cómo, experiencia cuando dices así que como que controlas, ¿qué es para ti controlar? Pues saber decir, venga, hasta aquí. ¿Y lo puedes hacer de verdad? Sí, ahora sí, pero hace un par de años la verdad que no. Anda, hace un par de años, ¿cuántos años tenías, Yasmina? ¿Eras un cigoto? Pues era nada, o sea, 15 años te estoy hablando de esto de que te vas por ahí a los botellones y al día siguiente dices, pues, ¿y yo qué hice? O sea, no me acuerdo de nada. Y pues sí. ¿Y has tenido sustos o malas experiencias? La verdad que sí. Oye, y ahora voy con Claudia. Claudia, ¿cuál es tu relación con el alcohol? Porque la tuya es un poco particular. Sí, nula. Nula porque como soy straight edge, pues no consumo ningún tipo de droga, ni legal ni ilegal, desde hace muchos años. Entonces, la relación que puedo tener es la de la gente de mi alrededor, la verdad. Oye, yo necesito que me cuentes un poco, que nos cuentes a todos qué es esto de la cultura straight edge. Edge. Sí, encantada. O sea, vengo a hablar de mi libro, total. Porque además antes Gerba dijo una cosa que me parece muy interesante y es que justo el straight edge nace de la música. O sea, es una subcultura que nace del hardcore punk en Estados Unidos y uno de los motivos por los que nace el rechazo al consumo de drogas, ya sea pues, alcohol, tabaco, otro tipo de estupefacientes, es justo por las consecuencias que había tenido en generaciones anteriores de músicos. Y cómo esa gente vio cómo algunos de sus ídolos incluso llegaban a morir o tenían carreras que luego iban cuesta abajo, cosas así. Entonces sí que es muy interesante por eso, porque por raro que parezca, nace de la música y nace del hardcore punk. ¿Y cómo tú llegaste hasta ahí? Pues a mí siempre me gustó mucho el punk y bueno, yo estudio Historia y Ciencias de la Música. Entonces, entre que a mí nunca me llamó mucho la atención beber como tal y que descubrí esta corriente y esta música que me encanta, pues dije, quizás esto es para mí. Porque, claro, como vosotros decíais antes, todo el mundo bebe, vas de fiesta y está como muy normalizado y tal. Y claro, cuando a ti quizás no te llama tanto la atención, pues buscas otros sitios en los que refugiarte o donde encajes sin necesidad de dejar de salir en esos ambientes, porque no dejan de ser
tus amigos y tu círculo. Y fue como algo súper guay saber que había más gente como yo, que aquí en Asturias conozco a una, pero... Ya, yo en todo Asturias también conozco solo un vegetariano. En todo Asturias, literal. ¿Sabes? Pero sigue siendo guay saber que hay gente como yo. Las fiestas de Prado. Las fiestas de Prado, claro. Es que es lo que estábamos precisamente un poco comentando, que parece como que hemos normalizado que sea un instrumento casi indispensable para la socialización. Y yo, por ejemplo, le quería preguntar a Yasmina si conoce pues precisamente los riesgos del consumo excesivo de alcohol, por ejemplo. A ver, sí. O sea, más que conocerlo es que al final lo experimenta. Pero precisamente por eso creo que es lo mejor, o sea, saber, o sea, es que claro, es complicado decir, venga, sí, tengo que llevar el control y luego, como ha dicho Rafa, que realmente la persona que consume nunca se va a saber controlar, pero creo que cuando ya tienes experiencias que te hacen verte en situaciones desagradables, dices, vale, pues estos son riesgos que yo quiero evitar y al final es proponértelo. Si es que si tú dices, hasta aquí, es hasta aquí. ¿Y creéis que se infravaloran muchas veces los riesgos? O sea, que pones por encima pues eso, tu momento de socializar, de ligar, de lo que sea. Sí. ¿Tú también estás de acuerdo con esto, Claudia? Sí, porque la chica que está en la mesa, que no me acuerdo cómo se llama, Cris. Vale, sí. Antes lo decía en plan que tuvo una resaca muy mala y lo dejó. Y claro, muchas veces pienso que mucha gente da por hecho que yo no bebo porque en algún momento de mi vida pues, me han llegado a preguntar si he tenido un coma etílico. Y es como, no es necesario llegar a esos extremos para que tú te plantees X cosas, pero muchas veces sí que hasta que no llegas ahí no dices... ¿Y existe un estigma, por ejemplo, tú cada vez que sales y dices, no, yo no bebo? Madre. O sea, solo decirte que estuve de Erasmus con mi mejor amiga y mi mejor amiga llegó a un punto en el que cuando me preguntaban por qué no bebía, respondía a ella y empezaba con toda la traca de porque nació aquí el straight edge y no sé qué, de tener que explicarlo noche tras noche tras noche. No es que sea irrespetuoso, pero sí que... Ya entiendo, ya. Es que es una movida esto, ¿eh? Es que no habría que tener que dar explicaciones, o sea... No, pero como vivimos automáticamente dándolas, ¿sabes a lo que me refiero respecto de lo que hace el resto? Pues es como lo mismo que... Pues, ¿no tienes Instagram? ¿En serio? ¿No tienes WhatsApp? Wow, lol, flipo, ¿sabes? Es un poco el punto. Bueno, Claudia, Yasmina, muchísimas gracias por vuestros testimonios. Tenemos que despedir ya de vosotros porque tenemos ya que cerrar este debate maravilloso y yo creo que muy instructivo para todos porque habrá gente que se haya sentido identificada y que también el punto está en el consumo responsable caso de producirse. Chicas, muchísimas gracias. A vosotros. Un besito muy grande, que estéis bien. Yo quería preguntar precisamente, Luis, cuando sentimos estos síntomas de los que hablaba un poco Rafa, ¿a dónde acudimos? ¿Qué hacer? O sea, si, por ejemplo, tú sientes que tienes ya un consumo excesivo, claro. O al final, si eres familiar de alguien que puedas ver o colega de alguien tal, pues siempre se puede acudir. Como decía Dakota, hay unas unidades de conductas adictivas que se le llama UCA y en Madrid en concreto son los CAT, que son los centros de adicciones. Y al final pues son espacios públicos donde pues, hay un equipo multidisciplinar de psicólogos, educadores, terapeutas y se puede pedir asesoramiento, cita y demás. Y la verdad es que trabajan pues, a nivel profesional de forma excelente. O sea que son recursos que se pueden... Y no tienes que recurrir a un ámbito privado, irte a la montaña, a una comunidad terapéutica, que luego el problema de esos sitios es que si tú no aprendes a vivir sin beber cuando has tenido un problema con el alcohol en tu contexto normal, pues a lo mejor puedes dejar de beber si te vas al Tíbet y te tiras allí un mes con las cabras o no sé qué meditando, pero si luego vuelves a tu barrio y pasas por el parque y vas a tus colegas y te aprender a vivir sin beber, eso, haciendo tu vida normal, ¿eh? Claro, qué frase tan interesante. Claro, sí, porque al final es eso, o sea, no puedes escapar de tu contexto, por así decirlo, y de tu día a día, y si eso te ha generado un problema en el pasado, pues tienes que aprender a saberlo pues, afrontar, ahí está, y reconducir. Sí, pero vamos, pues sobre todo eso. Yo recomendaría los CAI de aquí en Madrid o cualquier unidad de conducta adictiva a nivel España. Muy bien, lo apuntamos, apuntado. Bueno, vamos a hacer una ronda final un poco pues, de vuestros pensamientos, de vuestras reflexiones. Creo que se han tocado cosas muy interesantes, que han quedado otras pendientes, pero bueno, que yo creo que también hay Cris salido al quite de ciertos aspectos interesantes, yo creo. Y bueno, pues un poco un mensaje que queráis lanzar. Pues yo recordar lo importante que es poner la perspectiva de género dentro de toda esta conversación y que dejemos en paz a la gente que no bebe, que
que necesitamos también visibilizarnos, porque parece que no todo el mundo bebe y en realidad mucha gente no bebemos, y que está bien que empiece ya a ser algo que no suponga de repente un ¿y por qué no bebes? En plan, pues oye, ¿por qué bebes tú? Quiero decir, que nos dejemos en paz. Exacto, nos dejemos. Let it be total. Gerba. Uf, qué profundo me voy a poner. Ya, ¿eh? Gerba, te gustan mucho las profundidades, ¿eh? Ya sé. No, o sea, aparte de visibilizar la gente que no bebe... Visibilizar la que bebe. Visibilizar la gente que bebe y visibilizar las razones por las que la gente bebe, por la que come, por la que consume de forma compulsiva. Igual lo que tenemos que hacer es rascar un poquito debajo de por qué la gente solo puede socializar cuando bebe, o solo puede sentirse bien cuando lleva esa marca, o solo puede sentirse bien cuando come tal cosa, y empezar a rascar ahí debajo y aprender un poquito ahí a... Luce mental issues, claro. A conocernos, ¿no? Y a lo mejor apoyar a la gente no tanto para no bebas, sino por decir... Hostia, tío, ¿por qué vas tan pedo hoy? ¿Sabes? ¿Qué coño te pasa? Y no el día que está bebiendo estar ahí, sino el día siguiente o el día que está sobrio decir, oye, igual hoy es el día de que nos pongamos a hablar un poquito de por qué ibas como una rata. Exacto, exacto. Bueno, buen mensaje. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y bueno, yo sí que quería remarcar 3 consejos de reducción de riesgos como tal, que sería, como hemos dicho, ponerse un límite. Otro que es intercalar bebidas no alcohólicas con alcohólicas, en el caso de que se vaya a beber. Porque mira, estos son mensajes para... son trucos. Sí, mira, bueno, trucos. Formas de reducir riesgos. Pero sobre todo ¿los chicles funciona? No, ni el café con sal. O sea, no, el café pero digo el chicle ese que hay para la resaca. Ese Es que eso luego es muy subjetivo. O sea, hay gente que se pasa... ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Hay unos chicles para la resaca. Bebidas que llevan triptófano y cafeína, hermano del santo, todas esas mierdas, eso luego es muy subjetivo. Yo creo que... O sea, lo único que hay para no tener una resaca de la hostia es no beber tanto la noche anterior. Pero eso ya no Vale, entonces, vamos al truco. Vale, entonces, los trucos, en el caso de que no te apuntes al momento abstemio, que no quieras hacer un si haces una noche de alcohol de consumo moderado, es eso, remarcar el momento moderado. Ahí está, sería marcar el límite, sería beber agua o otra bebida no alcohólica entre las cantidades de alcohol, pues eso, cada copa un vaso de agua o 2. Y luego también, sobre todo, como ha dicho él, si tienes una movida a nivel emocional, has discutido, estás rayado por algún tema, no bebas esa noche o ese día. Exacto. Porque al final normalmente pues seguramente o bebas de más, o por desinhibirte, por no pensar, por conducta de evitación vas a acabar pues bebiendo más, y eso puede tener unas consecuencias. Yo no he dicho eso, yo he dicho que puedes beber, ponerte como una rata, pero en algún momento te tienes que plantear qué está pasando, porque lo hago de forma compulsiva. Sí. Claro. Sí, pero bueno, yo me refería más al momento, en el concreto. En el momento concreto, si ya estás, claro. Si puedes no llegar ahí, mejor. Si se pueden evitar esos chupitos de Jagger, también mejor. Sí, o sea, no mezclar, claro, o sea, lo típico, las mezclas luego suelen ir mal. Y también saber que cuanto más despacio bebas, mejor vas a poder, por así decirlo, metabolizar el alcohol y ver cuándo te está afectando más o menos, que es algo que normalmente también por costumbre, por socialidad, pues venga, una ronda de botellines y tienes botellín a la mitad y le pegas el trago y te pides otra ronda por presión, por tal. Eso es lo que normalmente suele hacer que las intoxicaciones de alcohol pues tengan más efectos negativos que positivos. Y luego meter ahí el durum con calzador tampoco. No suele... El estómago tiene unos límites, chicos, de verdad. Cuidad vuestro cuerpo, que es un templo, que es para toda la vida, Darío. Pues sí. ¿Qué va? Te puedes poner cosas ya. Pues. Ya te puedes poner... claro, exacto. Mira el templo, cómo se mueva. ¿Qué ibas a decir, Darío? Voy a comentar una cosita. A ver. Hey, ¿qué tal? ¿Quieres beber? Bebe. ¿Qué te voy a decir yo si soy el de toallitas para bebés? Eso sí, con moderación. ¿No quieres beber? Pues no bebas. Y eso es importante, como decía Chris, si alguien no quiere beber, no le des por saco. Si alguien no quiere hacer una cosa, no le des por saco. Lo estoy utilizando yo hasta en mi hija, que tiene 1 año y medio, que si no quiere comer le tengo que hacer otra cosa. Se llama método Montessori, me está costando años de vida. Gracias. Pues yo qué sé, efectivamente. Hidrátate, eso es importante. El agua hidrata y bueno, pues eso, que ha sido una cosa muy interesante. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, yo qué sé, MySpace, Spotify, todas estas que tenemos. Vota mi cuerpo. Exacto. Vota mi cuerpo. El evento en 20 que tenemos. El evento en 20 que tenemos. Fotolog también, están todas. Y bueno, próximo programa que vamos a hablar, que lo estarás ya viendo por aquí, ya verás qué entretenimiento, protestas,
bueno, nosotros como siempre nos gusta caminar por la delgada línea gris de esta mesa de ping-pong. Escríbenos a gameplays@rtv.es y si bebes, que sea con moderación siempre, always. Consumo responsable.